Bienvenidos a Semana en Vivo. Hoy el programa tiene que ver con la campaña más larga del mundo, la campaña a las alcaldías, sobre todo la alcaldía de Bogotá. Pese a que las elecciones son el 27 de octubre, ya desde hace creo que 6 meses se ha comenzado la campaña, porque varios de los partidos pues han ido escogiendo a sus candidatos a través de lo que aquí dijo alguien, uno de ellos, realities. En fin, lo dije yo. Lo dijo uno de los que está aquí exactamente. Por eso hoy hemos querido traer a varios de los candidatos de la alcaldía de Bogotá, no todos, los vamos a traer poco a poco en esta campaña que digo que es la campaña más larga, sobre todo la alcaldía de Bogotá, me parece que es la campaña más larga del mundo, diría yo, me atrevo a decir, no existe una igual. Bueno, bienvenido Ángela Garzón. Muchas gracias María Jimena por invitarme acá, un saludo a todos mis compañeros de mesa y a la audiencia de Semana en Vivo. Candidata a la alcaldía de Bogotá por el Partido Centro Democrático. Iniciamos desde noviembre las precandidaturas en el Centro Democrático. El 25 de febrero anunciamos el ganador, que fui yo, y llevamos harto tiempo en campaña. Eso, bueno. Carlos Fernando Galán, también candidato a la alcaldía de Bogotá por el movimiento Bogotá para la gente. Usted tiene 2 semanas, no más de Sí, llevo 2 semanas, María Jimena. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Ángela, a Luis Ernesto, a Lucho y a los televidentes que nos acompañan. 2 semanas recogiendo firmas, estoy en ese proceso y espero poderla recoger en los próximos 2 meses para poderme inscribir por Bogotá para la gente, se llama el movimiento. Bogotá para la gente, perdón. Bogotá para la gente. Aquí decía Bogotá para la gente. No, Bogotá para la gente. No, me parece muy bien. Y también tengo aquí Luis Ernesto Gómez. Bienvenido con un aparato de todo raro. Me explicará qué es. Candidato a la alcaldía de Bogotá por el movimiento activista, también va por firmas. Por firmas, así es, María Jimena. No tanto tiempo como Ángela en la contienda, 3 meses por el movimiento activista, también un movimiento nuevo en Bogotá, un movimiento que presenta una lista al Consejo de Bogotá por firmas y mi candidatura también por firmas. Y ahora explíqueme una cosa de eso que tiene ahí, ¿qué es? ¿De una vez? Lucho, bien, está, sí, no, bueno, está bien. Lucho le va a preguntar qué es, eso sí le tengo. No me cabe la menor duda. Lucho Garzón, ustedes lo conocen muy bien, él es exalcalde de Bogotá, obviamente, y es candidato a la alcaldía de Bogotá por el movimiento Actitud Bogotana. Usted también va por firmas, ¿no es verdad? Bueno. Usted repite otra vez, Lucho. Eso me parece. Sí, no, es el primer candidato, es el primer alcalde que se va a escoger, o alcaldesa. Un saludo muy especial a toda la mesa, Ángela, Carlos Fernando, Luis Ernesto y a usted, María Jimena, y a la gente que nos ve. No, este es el primer candidato posconflicto. ¿Qué quiere decir? Los primeros candidatos elegidos después del acuerdo FARC-gobierno. Y a mí me parece interesante la experiencia desde el punto de vista de que, por lo menos cuando yo fui alcalde, teníamos arrollado a los paramilitares por un lado, Operación Candado, con toda la FARC, los helenos, y los indicadores eran casi todos alrededor de una tendencia al homicidio muy alta y de terrorismo y de zozobra. Hoy me parece que los códigos de seguridad son diferentes, los códigos de reincorporación son diferentes, de desplazamiento son diferentes, y por eso me parece que apostar en esta etapa, en un nuevo escenario de la vida pública, pues sí, termostato a la lengua y termostato a las pasiones. Entonces yo he dicho, hombre, pongámosle, me parece que la alcaldía va a ser un escenario que ojalá muestre que el posconflicto es existente. Bueno, usted le iba a preguntar aquí a Luis Ernesto qué era lo que tenía ahí detrás, o enfrente más bien. ¿Usted le quiere preguntar? No, es un reloj de para atrás. Reloj, es que ahora... Conteo regresivo. Vamos a activar. A mí me parece mucho que siempre Luis Ernesto es muy creativo. Y bueno, y siempre se inventa cosas. Yo cuando me tocó posesionarlo con Converse en Casa de Nariño, ¿usted se imagina en Casa de Nariño viendo con Converse y... Él fue con Converse como viceministro. Sí. Le está sonando. Se acabó el conteo ya. Se acabó el conteo. No, esto ya viene. Bueno, yo quería hacerle también a usted la misma pregunta que le hice a Lucho. ¿Por qué se quiere presentar? Pues mira, María Jimena, este reloj simboliza justamente esa preocupación que tenemos. Y ahora, en detalle les cuento. Este es un reloj que cuenta el tiempo que nos queda desde 2030 hasta hoy. Si seguimos haciendo más de lo mismo, si seguimos enterrando la basura en Bogotá, reciclando solo el 15%, vamos a tener una de las crisis sanitarias más grandes que haya visto Bogotá en 10 años. Hoy se establece que máximo 5 años dura ese relleno sanitario
Hay quienes quieren prolongarlo 36 años, eso no aguanta más, necesitamos cambiar la cultura del consumo, la cultura del reciclaje y habilitar tecnología para que la basura se reutilice y la basura genere energía. Si seguimos haciendo más de lo mismo, economizando unos pesitos en buses a diésel, si seguimos haciendo más de lo mismo y creyendo que toda la movilidad debe ser por la superficie con Transmilenio, carros, motocicletas, y no utilizamos lo subterráneo y lo elevado, va a colapsar la movilidad en Bogotá más de lo que ya está. Hoy la velocidad promedio es 22 kilómetros por hora, y en 10 años, creciendo el parque vehicular como va, creciendo la infraestructura vial, vamos a estar en 12 kilómetros por hora. Eso es más rápido trotar, María Jimena. Y lo más grave de todo, y yo creo que tenemos que cobrar conciencia todos los que estamos acá, los candidatos a la alcaldía, los bogotanos, es que en ese mismo tiempo, en estos 10 años, se nos va a acabar el agua para la cantidad de personas que tenemos en Bogotá. 1 millón de personas van a estar desabastecidas de agua en Bogotá. Esto parece ciencia ficción, pero ya está pasando en Ciudad del Cabo y está pasando aquí nomás en Santa Marta. Santa Marta, sí. Porque tenemos hoy, en 2019, es el punto donde la oferta de agua es exactamente igual que la demanda, y en 2020, en 2030, siguiendo consumiendo el agua como lo consumimos, y con el cambio climático afectando las fuentes hídricas de Chingaza, afectando las fuentes hídricas de la Orinoquía, no vamos a tener la capacidad de abastecer a los 8,9 millones de habitantes que van a haber en 2030. Ángela, ¿usted por qué se metió en este berenjenal, como dirían muchos? Bogotá es un potro muy difícil. Sí, pero también una ciudad llena de oportunidades. Llevo más de 15 años trabajando por Bogotá desde diferentes sectores y quiero seguir haciéndolo. Bogotá está preparada para tener la primera mujer elegida popularmente como alcaldesa. Lo siento en las calles, veo que la gente quiere un cambio y ese cambio significa una mujer. Soy capaz de poner disciplina y amor a esta ciudad que se necesita. No tenemos autoridad, las cosas van mal, tenemos que recomponerlo. Y sí siento que es la hora de las mujeres en la ciudad de Bogotá. Usted es filósofa. Yo soy filósofa de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, muy interesante. Bienvenido aquí a esta contienda, Carlos Fernando. Gracias, María Jimena. ¿Usted por qué quiere ser, bueno, usted siempre, desde que yo me acuerdo, siempre ha querido ser alcalde de Bogotá? Bueno, yo no es la primera vez que aspiré en el año 2011 ya. Sí. Llevo 12 años estudiando y conociendo esta ciudad, recorriéndola. Yo quiero ser alcalde porque tengo la capacidad de reconocer lo que va bien y continuarlo, pero también de identificar lo que hay que corregir. La ciudad en este momento está en una situación crítica, donde hay pesimismo, donde no se sienten que las cosas estén marchando. Entonces yo tengo la capacidad de trabajar en que esta ciudad recupere el rumbo que perdió y hacerlo sin hacerlo de manera sectaria. Yo soy una persona capaz de reconocer cosas que han hecho gobiernos anteriores. Eso es fundamental hacerlo, y también identificar qué ha faltado y qué hay que hacer. Entonces yo conozco Bogotá, la quiero trabajar para desarrollar el potencial que tiene esta ciudad, y quiero hacerlo con una propuesta que sea viable, responsable, ambiciosa, pero viable. Yo creo que los bogotanos están cansados que lleguen en campaña y les prometan una cantidad de cosas y no ven los resultados, ven que se demoran los proyectos, que no se concretan. Entonces hay que hacer propuestas ambiciosas pero responsables, y a eso le apuesto. Nosotros tenemos planeado un formato para que personas que conocen Bogotá hagan unas preguntas que son, digamos, la introducción al tema de seguridad, al tema de movilidad, a los temas de aire, del problema de aire, del problema de sostenibilidad de Bogotá, que es bastante dramático. Y por eso quiero invitarlos a ver lo que pregunta Patricia Lara, periodista que ustedes conocen, ¿verdad? Patricia Lara tiene esta pregunta. Esta pregunta se las hacen a los candidatos Chavita, que vive en Soacha, y Luis Guillermo, en Chapinero Alto. Ambos trabajan conmigo en el Chicó. Chavita llega en Transmilenio y Luis Guillermo en bicicleta. ¿Cómo van a garantizar ustedes que Chavita no tenga miedo en Transmilenio y que Luis Guillermo no tema que le roben su bicicleta? A ver, Lucho. Bueno, en Bogotá hay 3 dinámicas del problema de la seguridad. Un tema que tiene que ver con microtráfico, un tema que tiene que ver con percepción y un tema que tiene que ver con cómo concertar todas las iniciativas en materia de seguridad. La primera que uno tiene que plantear es el tema de empoderamiento. Uno sobre las bicicletas sabe que el GPS es fundamental,
la posibilidad de territorializar, pues, dónde está el tema del robo de bicicletas, es clave para presionar mayor presencia policial, y a eso agréguele un elemento que me parece clave, el tema de dónde terminan las bicicletas. Siempre el robo termina o en un deshuesadero o en un escenario de ventas, y identificar a dónde llegan. Esos son los tres elementos. Y en cuanto al Transmilenio, yo pienso que el tema hoy es, cuando uno calza 40 no puede usar zapatos 32, eso está pasando con Transmilenio. Es cómo las frecuencias cambian, cómo hacemos un ambiente más tranquilo, cómo hacemos un verdadero sistema integrado, porque no es un sistema integrado. Es decir, se quedó articulado y muchas veces el azul no es articulado, no es complementario. Entonces yo lo que creo es que aquí lo que tiene que darse es territorializar dónde están los riesgos, poner alrededor de eso una mayor vigilancia en términos de territorio. Y tres, los GPS, que me parece que son claves para ubicar dónde está la bicicleta. La bicicleta. Luis Ernesto. María Jimena, somos la capital mundial de la bicicleta, según el alcalde Peñalosa, pero seguramente la capital mundial de robos de bicicleta, porque entre 2017 y 2018, perdón, 2016-2017 se incrementó en un 69% el hurto de bicicletas. Esto ocurre por diversas razones. Evidentemente tenemos que tener mayor patrullaje de las ciclorrutas. Esto se ha empezado a hacer y ha tenido resultados positivos hasta ahora en ciertas ciclorrutas. Es decir, presencia de policía, patrullaje también de los parqueaderos de bicicletas, y obviamente habilitar más parqueaderos de bicicletas. Iluminación en las ciclorrutas. Pero hay que también decir que cada cosa robada es comprada por algún bogotano. Y un tema esencial de cambiar el hurto de celulares, de cambiar también el hurto de bicicletas, es que haya una cultura de cero tolerancia con comprar cosas robadas. Si tú vas a la 13, puedes tener la certeza de que todos los celulares que están ahí son robados. De pronto, la excepción es que hay uno que no es robado. Entonces, la cultura de comprar partes de bicicleta, de comprar bicicletas de segunda, hay que tener mucho cuidado con eso. Y hay un tema de la realidad de seguridad de Bogotá, y es que no estamos siendo inteligentes para dotar a nuestros policías. Necesitamos más policías, sí, pero eso no va a resolver el problema, a menos que estos policías estén dotados de mejor tecnología. Si usted tiene una llamada de emergencia, como el caso que plantea Patricia, por un robo de bicicleta, el sistema de emergencia se puede demorar entre 2 y hasta 20 minutos en geolocalizar la llamada. Esto con tecnología se puede hacer en tiempo real. Y algo que es una verdad un poco incómoda, pero que hay que reconocer si queremos resolver de fondo los problemas, es que hay muchos casos donde algunas pocas manzanas podridas al interior de la policía o no presentan la judicialización o decomisan los celulares y simplemente no reportan el robo, y tenemos que evitar que haya corrupción en la policía y que haya abuso de autoridad. Yo estoy proponiendo algo muy sencillo que ha dado resultados en Chicago y en otras ciudades, y es una cámara corporal, un bodycam que se activa a lo largo del servicio del policía. El policía arranca el servicio, activa la cámara y durante las 8 horas queda registrado. Si hay un caso de delincuencia, queda registrado y facilita la judicialización. Y disuade al policía y al ciudadano de cometer cualquier acto de corrupción o abuso de autoridad. Yo como alcalde también ofrezco portar la misma cámara. 8 horas todo el tiempo. ¿Usted con su cámara? La cámara, transmisión en directo al que quiera ver. Quiero decir que también hay cámaras, porque hay otra pregunta que se nos coló con el mismo tema de Patricia. Hay unas cámaras que sí están planteadas y que están usándose. Ya hay 4.000 en Bogotá. Es correcto, hay 4.000 en Bogotá, pero lo que es absurdo es que sigue habiendo un tema complicado de robo de bicicletas. Y la pregunta, por ejemplo, que hacía María Fernanda Rojas, que la hizo también en video, pero que la puede hacer acá, es, un momentico, hay 5.000 cámaras, dice ella. Ella es concejal de la Alianza Verde, y dice, pero no hay ninguna garantía de que estén bajo una estrategia efectiva, que no funcionan. O sea, 5.000 cámaras hay en Bogotá. La pregunta es, si hay 5.000 cámaras, como dice María Fernanda Rojas, concejal de la Alianza Verde, Ángela, ¿por qué entonces tenemos este problema de que Chavita no puede, bueno, Chavita no, sino sí, Chavita y Luis Guillermo no pueden salir tranquilos con su bicicleta? Bueno, lo primero es que el problema de Chavita, que además de tener miedo al Transmilenio, de que la toquen, de que no llegue bien a su casa, es que seguramente desde Soacha a Chicó se demora 2 horas o más, y eso es tiempo sin familia. Luis Guillermo seguramente andando en las ciclorrutas andará con problemas de calidad del aire, también con miedo de que lo roben. Aquí estamos hablando de personas y cómo mejorarles la calidad de vida a Chavita, Luis Guillermo y a miles de personas más en Bogotá.
Las cámaras que tenemos en Bogotá son muchas más. Cuando inició la administración no alcanzaban casi a 1.000 cámaras, pero siguen siendo de circuito cerrado de Son televisión. 5.000 ahora, fíjense. Pero son de puro circuito cerrado de televisión, no estamos aplicando la tecnología, inteligencia artificial real. No tenemos los analistas realmente en ese centro de comando y control que ha mejorado el C4, pero falta mucho para aplicar la tecnología. Personas que con esa información de las cámaras puedan hacer prevención del delito. Tenemos que ir hacia una policía predictiva también, que podamos utilizar esa información de las cámaras, no cuando han pasado los actos, sino para que hagamos prevención, para que se miren qué esquinas es que están robando, dónde son más vulnerables los ciclistas de que los roben porque falta iluminación. Eso es lo que tenemos que hacer y hay que apostarle a la tecnología. Muy importante también para el tema de judicialización. Las cámaras que tenemos hoy en día se borran las grabaciones a las 3, 4 semanas. Entonces ni siquiera están permitiendo. ¿Y por qué se borran? Por falta de Porque no espacio. está la tecnología supuesta, no se sube a la nube, se borran, se vuelven a regrabar sobre muchas de las cámaras que existen porque no tienen la tecnología que se necesita. Entonces ni siquiera nos están permitiendo acceder a la justicia en muchos casos si no se actúa rápido. Entonces tenemos que apostarle a la tecnología, tenemos que apostarle también a la formación de nuestra policía. Tenemos que tener más policía formada para temas de inteligencia. Todos los 19.000 efectivos de la policía que hay en Bogotá deben ser formados también en temas de derechos humanos, porque tienen que ir detrás de los delincuentes, pero proteger a los ciudadanos de bien. Eso es importante que lo digamos. Y de las 147 estaciones que hay en la troncal de Transmilenio, tenemos que tener un encargado de cada una de las estaciones para mirar los temas de seguridad, de sincronización de rutas también para que no se demoren tanto, temas de limpieza, porque la percepción y temas de seguridad tienen que ver mucho también con las limpiezas, de cómo tenemos y tenemos que tener un puesto de mando unificado. Yo voy a crear el puesto de mando unificado para el sistema de transporte público que permita realmente hacer prevención del delito, poder judicializar a quienes están actuando mal, a quienes se están colando y que la ciudadanía se sienta segura. Y policías encubiertos también en el sistema de transporte público que lo piden todos los ciudadanos. Carlos Fernando. Bueno, lo primero, María Jimena, es que para enfrentar de manera más efectiva los retos en seguridad, se requiere una actitud del alcalde dedicado al tema, o la alcaldesa dedicada al tema de la seguridad, en serio, que lo priorice. Que no es un tema, digamos, que a ratos se está pensando en él, que está pensando en los proyectos de largo plazo, que son importantes, sino que realmente piense en lo que sufre en el día a día el ciudadano, y uno de los temas clave que sufre el ciudadano es el tema de la inseguridad. Entonces, para Chavita y para Luis Guillermo es fundamental eso, un alcalde de arranque que esté concentrado en eso. En segunda instancia, hay que entender que las dinámicas de inseguridad en Bogotá, los celulares, las bicicletas, son parte de una cadena de delincuencia. Son un eslabón. El ladrón que se roba la bicicleta o que se roba el celular es solamente un eslabón. La gente se queja con razón y la misma policía a veces se queja de que capturan al ladrón y lo sueltan inmediatamente. Pero en el fondo podemos capturarlo 1000 veces. La operación criminal, la estructura criminal, esa empresa de mercado ilegal sigue operando. El ladrón lo reemplazan en cuestión de horas. Y ese celular o termina en la 19,10 o termina en Ecuador, porque ya hay un mercado inclusive internacional de este tema. Entonces, si no enfrentamos con inteligencia, con capacidad institucional mayor de la policía, toda la cadena de la delincuencia, estamos solamente afectando el último eslabón que es reemplazado. Entonces, eso hay que entenderlo como visión macro de cómo enfrentar la inseguridad en Bogotá. Ahora, yo creo que la policía, sin lugar a dudas, tiene un déficit de pie de fuerza, eso depende del gobierno nacional. Entonces no podemos quedarnos esperando a que nos den más policía, hay que exigirlo, hay que pedirlo, pero también hay que ser más eficientes y eficaces con lo que tenemos. Por eso yo creo que hay que trabajar, por ejemplo, los cuadrantes en Bogotá, hay más de 1051, 52 cuadrantes, no están cumpliendo la misión que tienen de prevención y reacción, porque no tienen capacidad. Entonces, si creamos unos grupos de reacción inmediata motorizados de policía bien equipados, que cada uno tendrá la responsabilidad, más o menos 10 policías o 15 policías, de apoyar un cierto número de cuadrantes en reacción frente a situaciones específicas, vamos a garantizar que la policía puede cumplir la misión de prevención en el territorio de manera más efectiva y que recibe el apoyo de parte de la policía, digamos, motorizada, especializada en reacción inmediata. En Transmilenio, donde sufre, por ejemplo, Chavita, es fundamental que los buses tengan todos cámaras,
que estén conectados con el que es centro de comando y control, que haya también un grupo de reacción inmediata en el mismo sistema de transporte, tanto el SITP, que no está funcionando bien, como el Transmilenio, y de esa forma se pueda reaccionar más rápido, y eso hay que aprovechar, mayor inteligencia, cámaras. Las cámaras además, no solamente pensando en las que se conectan con la policía directamente por instalación del distrito, sino hay miles de cámaras en Bogotá privadas que miran al espacio público. Esas cámaras son una oportunidad para multiplicar rapidísimo los ojos que tiene la policía y las autoridades sobre la ciudad en el espacio público. Con eso podemos avanzar muchísimo en judicialización de delitos y en disuasión también. Pero un punto fundamental es que gracias a cámaras de video instaladas, tanto privadas como públicas, fue que logramos identificar al responsable del asesinato de Juliana Zamboni. Sí. Entonces es un ejemplo. Hay casos como esos que la cámara sirve, es una demostración de que la cámara es fundamental para poder judicializar efectivamente un delincuente. Si no hubieran sido por esas cámaras, tal vez hoy no sabríamos qué pasó con Juliana Zamboni. Entonces hay que trabajar de manera enfocada. Un alcalde dedicado, entendiendo cómo es la dinámica de inseguridad y las empresas criminales, con tecnología y mayor eficiencia de la policía. Como nos faltan 3 minutos para comerciales y no va a haber tiempo sino de una intervención, yo quiero darle la intervención primero la pregunta se los voy a hacer a todas, pero lo primero creo que eres tú, porque comenzó Lucho, ¿no es verdad? Eres tú, no estoy haciendo así, voy entrando así. Luis Ernesto, el tema del metro. Hay una discusión sobre si el metro que plantea o deja planteado este alcalde, bueno, quién sabe si lo deja planteado porque no sabemos si lo logró sacar adelante, pero total es la discusión de que es un metro que va a ser por encima de la tierra, digámoslo así, elevado que llaman acá. ¿Usted qué cree? Si usted llega a ser alcalde de Bogotá, ¿cómo va a hacer con el tema del metro? ¿Va a seguir con lo que dijo Peñalosa? ¿Va a plantear de nuevo el tema del metro subterráneo por el lado donde se había planteado inicialmente? Yo creo que todos los candidatos tenemos que tener un ejercicio de profunda responsabilidad con Bogotá, con el presupuesto y el patrimonio de los capitalinos, con lo que pagan en sus impuestos, y por eso todas las decisiones tienen que ser muy responsables. Y el alcalde Enrique Peñalosa gobierna como va, gobernando mal hasta el 31 de diciembre y tiene las facultades legales para adjudicar el metro elevado. Hay que decir con claridad que el metro elevado es una mala opción para Bogotá, y no es porque lo haya planteado Peñalosa o porque el otro lo haya planteado otro alcalde, es porque no tiene la capacidad de carga de pasajeros que requeriría el borde oriental. El metro elevado arranca con 25.000 pasajeros hora sentido y llega hasta 46.000 pasajeros hora sentido, mientras que el metro subterráneo con mayor capacidad arranca con 46.000 y puede llegar hasta 80.000 pasajeros hora sentido. Por esta razón es que el alcalde Enrique Peñalosa ha planteado una troncal de Transmilenio por la séptima, para descargar la Caracas, para descargar otros corredores. Se la acaban de tumbar. Él tiene una visión respetable que yo no comparto, que la solución de movilidad es toda por la superficie y con Transmilenio. Y por eso dice, recarguemos la séptima, metámosle una troncal de transporte pesado, aumentemos la capacidad de carga de 18.000 a 22.000 pasajeros para descongestionar la Caracas, y eso nos permite utilizar un metro elevado con menor capacidad de carga y otras alternativas. Yo estoy convencido que la mejor alternativa para el corredor oriental, sin duda alguna, es un metro con la capacidad de carga que descargue la séptima, que nos permita en la séptima no tener un sistema de troncal de Transmilenio, que espacial y ambientalmente no es lo ideal, sino un corredor ambiental por la séptima, con vehículos limpios, con buses limpios, eventualmente un tranvía, con movilidad individual priorizada y un sistema de carga pesada con un metro subterráneo. ¿Qué lo arreglaría? El alcalde Enrique Peñalosa ha dicho, y su gerente de metro ha dicho que deja contratado ese metro en noviembre, en octubre. Dijo también que iba a dejar contratada ya la Transmilenio por la séptima, y estamos viendo que eso no va a pasar. Entonces, como alcalde, yo llego y contrato un metro subterráneo si no está contratado el metro de Peñalosa. Volvemos después de esta pausa, las demás respuestas sobre el tema del metro, que yo creo que sí es un tema ya de desespero de los colombianos. Yo creo que la gente está un poco sorprendida que estemos todavía mordiéndonos la cola en ese tema. Haya tan poca, digamos, consenso entre los alcaldes que han llegado al poder. Volvemos después de esta pausa, no se vayan, estamos con los candidatos, varios de los candidatos a la alcaldía de Bogotá.
Bueno, volvemos aquí en Semana en Vivo. Estamos en un debate o presentación, introducción, más que debate sobre los candidatos, varios de los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Yo le estaba preguntando a los candidatos, ya lo contestó Luis Ernesto Gómez, la primera pregunta en relación con el metro. ¿Qué va a pasar con el metro si usted es elegida alcalde de Bogotá? María Jimena, no podemos seguir con la discusión cada 4 años si se hace o no un proyecto, y lo que vemos es que Bogotá lleva 70 años discutiendo si hay metro o no, y hoy no lo tenemos. Vemos otras ciudades cómo avanzan en los proyectos. Este metro está listo, tiene viabilidad financiera, que eso es importante decirlo. El metro anterior, del que se habla que sí estaba listo, nunca tuvo viabilidad financiera por parte del Departamento Nacional de Planeación. Hubo un cheque, eso sí, los vimos todos en televisión, el cheque, salieron el alcalde anterior, presidente anterior, pero no había viabilidad financiera. Entonces no les mintamos más a los bogotanos, sigamos con este proyecto. Yo voy a ser la alcaldesa que va a entregar la primera línea del metro y va a dejar proyectadas otros tipos de transporte para Bogotá. ¿Qué otras líneas queremos en Bogotá? Hoy en el plan de ordenamiento territorial que está radicado en la CAR, solo está delineada la segunda línea del metro, la que va por Engativá y llega a Suba. ¿Ese metro va a ser elevado o subterráneo? Esa se tendría que ir la discusión. En todas las ciudades hay metros que unas partes son elevados, otros subterráneos. Pero lo importante del todo es que solamente está delineada la segunda línea del metro. No están los transmicables que hacen falta. Yo me comprometo también al ser el transmicable de San Cristóbal, que estaba listo en diseños, aprobado por el mismo COMPES que el de Ciudad Bolívar. Aquí lo importante es mirar qué tipo de transporte queremos hacia el futuro. Aquí nos estamos enredando en la discusión de la primera línea del metro y no estamos hablando de otras soluciones. Voy a seguir con este proyecto, está listo para hacerlo, voy a dejar entregado, vamos a delinear no solamente la segunda línea del metro, sino las otras líneas y los transmicables que necesita la ciudad. Tenemos que hablar también de arreglar andenes. Por ejemplo, usted ha intentado caminar en Bogotá, hay localidades donde ni siquiera hay andenes, o una mamá con su bebé no puede andar, una persona en silla de ruedas tampoco puede andar. Eso es parte de la movilidad que también tenemos que hacer, las ciclorrutas que tenemos que hacer. Entonces, hay que hacer el metro, pero también hay que planear el tipo de movilidad sostenible que necesita la ciudad. El metro. Es Bueno, que la discusión es entre metro, digamos, el metro que plantea Peñalosa, que para muchos es un metro subsidiario del Transmilenio, y otro que es el que se plantea el metro que está financiado, que tiene la factibilidad, que tiene el apoyo del Gobierno Nacional, de la banca multilateral, yo lo voy a hacer como alcalde. No voy a darle más largas. Bogotá necesita ya iniciar la construcción del metro, y yo lo voy a iniciar como alcalde, pero me gustaría ir un poco atrás para explicar cómo llega uno ahí. Y es que yo oigo hablar a mucha gente sobre el tema de construir sobre lo construido, pero son incoherentes cuando plantean la propuesta. ¿A qué me refiero? Bogotá lleva en la última etapa, este proyecto metro, Bogotá ha tenido varios proyectos metros, no solamente uno, ha habido varias etapas. Sí. Desde los años 40 se planteó el primero. Este último inició cuando Samuel Moreno fue candidato a la alcaldía en el año 2007 y dijo: yo no quiero hacer Transmilenio por la séptima, yo quiero hacer metro. Y ganó la elección con ese discurso. Pero todos estábamos de acuerdo. Bueno, no porque sea Samuel Moreno, sino porque necesitábamos un metro. No, estoy diciendo, eso así se ganó esa campaña, esa elección así. Después no hizo metro por la séptima, hizo unos estudios que lo llevaron a decir que tenía que ser por un corredor que es la 11 y la 13. Suroccidente, centro, 11 y 13. Ese proyecto costaba 4 o 5 billones de pesos según el estudio de CENER, que fue el estudio conceptual que se hizo en ese gobierno. Llega Petro, continúa con el proyecto y el resultado del estudio ya de factibilidad y los estudios de ingeniería básica que hizo Petro lo llevaron a un costo que se multiplicó por más de 3, a 15 billones de pesos. Y eso con un euro o un dólar, que el euro estaba en 2.500, hoy está en 3.600. Hubo una devaluación rápida en esos meses sí. Y el metro llegó a costar 20 billones de pesos. Entonces, si bien el gobierno nacional decía tener 9 billones de pesos, no estaba la plata para el proyecto. Entonces, el mismo Petro contrata a la Financiera de Desarrollo Nacional en un convenio para buscar fórmulas que hagan viable el proyecto en una cosa que se llama un estudio de ingeniería de valor. Gobierno Petro. Ese estudio, ¿qué hizo? Varias recomendaciones. Voy a mencionar 2. Le dijo: hagamos una construcción progresiva de las estaciones. Tal vez al inicio no se requieren estaciones por una capacidad de 80.000 pasajeros, hagámoslo progresivo porque el costo de la estación es tal vez uno de los costos mayores. Claro, es que cuando uno se demora tanto, pues todo cuesta más. Entonces dijo: hagamos eso progresivo. Y la otra opción que planteó, por ejemplo, el Metro de Medellín, que participó en esa consultoría, es
contemplen un tramo elevado o tramos elevados para reducir los costos. Petro dijo, no me interesa, siguió con el proyecto, pero el proyecto no tenía viabilidad financiera. Entonces, el alcalde Peñalosa fue elegido en el 2015 y en su discurso de campaña dijo, yo propongo un metro elevado, como lo dice el estudio que contrató Gustavo Petro en su segunda etapa. Y eso fue lo que ganó la elección. Él ganó la elección con ese discurso y ha venido trabajando para concretarlo. Entonces yo creo que ese proyecto no deberíamos frenarlo. Hace parte precisamente de tener en cuenta lo que se ha avanzado hasta ahora y hay que tener en cuenta otra cosa. El metro solo no va a resolver el problema de movilidad en Bogotá. Hay que avanzar en segunda línea, eventualmente en más, pero también hay que entender que necesitamos Transmilenio y recuperar Transmilenio. Pero es que ahí está la discusión. Puede ser este metro es un metro subsidiario de el sistema de Transmilenio. No, se complementan. Yo creo que se complementan. Que Así esa es la el discusión, sistema. esa es la discusión. El sistema de transporte debe combinar los modos de transporte. Transmilenio, metro en el eje de mayor demanda, Transmilenio, SITP que funcione bien. La gente está desesperada porque el SITP no le funciona bien. Cables también. Yo propongo un tranvía. Que está quebrado. Un tranvía que vaya de el Museo Nacional, haga un circuito por el Centro Histórico de Bogotá, para estudiantes, para gente que trabaja en el centro, para 1 millón de personas que van al centro, y conecte con el portal del 20 de julio. Y creo que una combinación de formas de lucha contra el problema de la movilidad es lo que nos va a permitir resolver el problema. Lucho. A mí me impacta que el metro haya sido una discusión de histerismo crónico. Me impacta. Sí, es porque absurdo. es el 10% del total de la gente que utiliza transporte en Bogotá. Y yo he preguntado, ¿pero por qué? Si eso es un complemento. Y es un complemento por una razón, María. Y es cierto, porque es que Bogotá se la jugó en el 98 por Transmilenio. Hubo acuerdo Peñalosa, Samper, el Monserrate. Así de simple. Eso es cierto. Y eso definió 4 fases. La fase 1 le tocó a Peñalosa Mocos, que es la que me tocó a mí heredar, que la Caracas Autonorte, de Peñalosadero pegado con Mocos. Una cosa impresionante, las losas levantadas. Pues tocó asumirlo porque construyó sobre lo destruido. Eso fue así. 2, fase 2, la contrató Mocos, la construimos nosotros, NQS Suba. No llegó a Soacha porque Uribe no quiso, pero debía haber llegado a Soacha. 3, la fase 3, que es 26 décimas es un y drama, séptima. lo de Soacha. Es la fase 3. Y 4, está todo el escenario de 68 Boyacá. Eso fue lo que se dijo y eso fue lo que dijo el gobierno nacional, 2/3 partes. Ahora, sale el debate de un plan maestro que también dejamos nosotros, que el plan maestro de movilidad incluye todo. ¿Y qué me preocupa a mí? Que el debate del metro está escondiendo otras falencias supremamente difíciles y complejas de resolver. Está negociando el gobierno de Peñalosa el sistema integrado con los operadores que quebraron. ¿Qué están negociando? ¿Cómo lo están negociando? ¿Bajan tarifa? ¿Acaban con el sistema integrado provisional? ¿Cómo va a ser que aquel que se cuele, en vez de echarle perros, definan cómo es seductor el sistema? Esa es la discusión de fondo. Y a eso se agregan otros elementos, porque cuando yo hablaba en el tema de seguridad, hablé muy poquito, yo no sabía que estos se explayaban tanto, pero voy aprendiendo que entre más joven, más lengua se echan. Lo cierto es que en ese escenario me he encontrado que la movilidad en general hay que verla de conjunto. Le hablo de las motos, ¿qué vamos a hacer con 1 millón de motos? Y le dice a la gente dice, no, los automovilistas, quitémoslos. No, hay que crearles un carril, así como le está creando porque son 1 millón. Los pobres ganan es tiempo. ¿Qué vamos a hacer con el sistema integrado? Eso es otra reflexión. ¿Qué estamos haciendo? A mí me gusta lo que plantea Ángela sobre los andenes, etcétera, que hay que ver los transmicables. Yo tengo una preocupación por el transmicable porque me parece lindísimo, y es una obra que empieza Petro y termina Peñalosa, pero la gente accede a eso. Hay 38.000 personas que están subiendo diariamente y me dicen que es la cobertura de 700.000. ¿Por qué no está subiendo? Por el costo, porque a la gente le queda más fácil bajarse en el Lucero Bajo, en el Lucero Alto, que en el bus, que hacer todo este camino. La gente está yendo a ver pobres, muchos de turismo. Yo no estoy diciendo que eso sea malo. Hay que vayan a ver la importancia del transmicable. Por eso yo haría un metro completo. Primero, este no es metro. Este tiene 70 centímetros. Y un metro hasta donde sea aritméticamente son 100 centímetros. Llega hasta los 70, hay que buscar que llegue a las 100. El Banco Mundial fue el que dijo que no puede llegar a las 100. Hay que buscar que llegue a las 100. Y se busca la 9ª, que es toda la línea férrea,
y poder complementarlo para hacer una primera línea. Pero yo comparto, si lo deja hecho, si no lo deja hecho por algo será. Sí, porque si no lo deja hecho es porque tiene dificultades, porque no tiene análisis técnico, lo que sea, y hay que reevaluar todo lo que digan. María Jimena, un comentario rápido. Hay una problemática con la propuesta que están haciendo Ángela y Carlos Fernando Galán, y es, no es viable continuar con el metro de Peñalosa porque ese metro hoy no tiene estudios. Acaban de destituir al director de la CAR por avanzar proyectos que no tenían estudios y cuyo valor iba a ser incierto en el tiempo. Esto es exactamente el reflejo que está teniendo hoy en el metro que está planteando el alcalde Enrique Peñalosa. No tiene estudios, no tiene licencia ambiental, y eso lo que va a hacer es embarcar a la ciudad en un problema mucho más grande cuando tenemos un metro subterráneo con estudios, con todas las especificaciones, porque se viene trabajando hace años. Y en el caso de lo que plantea Lucho, yo creo que no estamos condenados a seguir con Transmilenio. Es cierto que la decisión de los años 90 de Enrique Peñalosa de arrancar del Transmilenio como principal sistema de movilidad en vez de elegir el metro en ese momento, pues ha generado una dependencia del camino. La gente se monta en Transmilenio, es mejor construir más troncales de Transmilenio, pero hoy nos corresponde a todos, con enorme responsabilidad, reconocer que es un sistema de transporte que se agotó. ¿Por qué? Porque todas las formas de movilidad están compitiendo por la superficie. Si no utilizamos lo subterráneo y lo elevado, una ciudad de 7.200.000 habitantes, con 2.400.000 vehículos, no va a dar abasto solo con Transmilenio y carros. No es cierto que estaban listos todos los estudios del otro. Aquí hay que realmente avanzar en la ciudad. Y este tipo de discusiones es la que llevamos. Es que llega un gobierno y dice que el otro no lo tenía listo, que mejor empecemos lo otro. Y es lo que ya había dicho, Bogotá está atrás y en eso. Y el Transmicable es más que un cable turístico. Tiene la oportunidad más personas que vienen del barrio El Paraíso o el Mirador de Ciudad Bolívar de bajar en camillas desde el Transmicable, por ejemplo. Eso es un avance grandísimo. Se demoran 13 minutos en lugar de 1 hora y media, 2 horas a veces bajando del Paraíso al Portal Tunal. Y tengamos en cuenta que cuando hablamos era 1 hora y media en ese ITP o más a veces, era solamente el Portal Tunal hasta el barrio Paraíso, no era ni siquiera para llegar hacia el norte de la ciudad, hacia el occidente de la ciudad. Entonces es importante resaltar lo que ha hecho el Transmicable en Ciudad Bolívar y que es una opción que realmente le sirve a otros puntos de la ciudad. Tienes razón, pero yo no estoy diciendo que eso no es un teleférico, no es un funicular en Monserrate, pero estoy diciendo, volverlo atractivo es que la gente no tenga que pagar esa tarifa. Hay que ver cómo hacemos una tarifa que le facilite a la gente, porque la gente ahí es estrato 1 y máximo 2. Hoy tenemos un problema. 2, hay que ver. El sistema integrado es cómo en el articulado puedes pasar al sistema Transmicable. Las discusiones que yo comparto, lo que se ha dicho, Transmicable desde el Juan Rey hacia arriba o el del Codito, no hay problema. Lo que quiero es que sea más presencia. Estoy de acuerdo que sacarle una camilla, todo eso es posible, pero el flujo no es el que uno quisiera. María, dos comentarios. Uno, el sistema integrado y lo que menciona Lucho, el tema del costo. Hoy estamos cubriendo un hueco por la contratación del sistema integrado de transporte público, contratado el gobierno de Samuel y implementado también en el gobierno de Petro, que le cuesta a la ciudad 575 mil millones de pesos, pero no son un subsidio al usuario. No, a los que a los operadores que se quebraron por un diseño mal hecho de rutas y de frecuencias. Eso hay que resolverlo, y yo creo que la negociación tiene que apuntar a eso. Yo soy alcalde y yo voy a renegociar las rutas. Pero mire, eso es un diagnóstico que ya sabíamos. ¿Por qué no pudo este alcalde mejorarlo? No, está en proceso de hacerlo, y si no lo hace, yo llego a la alcaldía y yo voy a renegociar esos contratos para resolver el problema de las rutas y de las frecuencias. Hay que conectar mejor ese sistema. Y de la sostenibilidad del sistema. La sostenibilidad del sistema, que es un problema muy grave. Un punto que mencionaba Luis Ernesto hace un rato. El metro que está en este momento listo para contratarse en septiembre tiene estudios de factibilidad, que es lo que exige la ley. La ley exige eso. No es cierto que el otro metro tuviera estudios y diseños. Tenía un estudio de ingeniería básica. Entonces ahí también le faltaba una etapa en los estudios. Hay que tener en cuenta eso. Y el metro, ojo, de Gustavo Petro, el que planteó el gobierno de Gustavo Petro, era un metro que iba por la 11 y por la 13, que tenía en una zona que hacerse con pantallas, que eso es un proyecto básicamente de hacer un hueco de 26 o 27 metros de profundidad a todo lo ancho de la vía, de la 11 y la 13,
para después cerrarlo y meter por ahí el proyecto. Eso para los suelos de Bogotá se puede hacer, pero ¿cuánto nos puede costar? Hay que tenerlo en cuenta. Y Luis Ernesto dice, hay que aprovechar subterráneo y elevado. Bueno, precisamente elevado está contemplado en este proyecto. Seguramente, urbanísticamente sería mejor subterráneo, pero de resto todos los criterios. Pero también en capacidad de carga, Carlos Fernando. Hay que reconocer que el problema no es solo... Esas cifras están equivocadas. No están equivocadas. Mira, el problema... Respóndeme, Carlos Fernando, ¿con cuánto arranca el metro elevado? ¿Con cuánto arranca? ¿Cuál es la capacidad? 26.000. Pero ¿con cuánto arranca el metro subterráneo? Con 46.000. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Lo expliqué hace un rato. Pero eso no es cierto. No había plata para hacer un metro con capacidad de 46.000 al arranque. Sí es cierto. Y ¿dónde está la la plata? capacidad de carga que puede llevar el metro subterráneo es de 80.000. El tema de urbanismo no es menor. Luis Ernesto, es que hay un problema importantísimo en la administración pública de los recursos. Y no había recursos para ese proyecto que arrancara con 46.000 y llegara en esa etapa a 80.000. Claro que quisiéramos tener esa capacidad de arranque, pero es que se requieren recursos para eso. Este proyecto, el metro, efectivamente arranca con 28.000 y se proyecta a se lo gastaron en Transmilenio. O sea, digamos la verdad los bogotanos, ¿por qué no hay recursos? Porque había un presupuesto para hacer un metro con una extensión, con mayor número de estaciones, y lo que decidieron fue decir, tengamos menos estaciones, las distancias van a pasar de 800 metros promedio a 1,5 kilómetros entre estación. Sí. No hagamos el metro hasta la 127 o más al norte, terminemos en la 72. Y hagámoslo elevado. ¿Para qué? Para construir Transmilenio por la séptima, Transmilenio por la Boyacá y Transmilenio por la 68. Yo le debo decir la verdad a los bogotanos. Transmilenio fue una buena solución de movilidad en los 90, superó la guerra del centavo, pero no nos va a llevar a unas buenas condiciones de movilidad ni en 5 años, ni en 20 años, sí, ni en 15, 30 años. Estamos absolutamente es responsable. Una última reflexión. Pero esta discusión muestra que el debate aquí es promover un sistema que se complementa. Así es. Y los que promueven Transmilenio hacemos un métrico. Aquí lo que tenemos que es convivir con varios sistemas y hacerlo. Lo que tenemos que hacer no construir nuevas troncales de Transmilenio, invertir eso en subterráneo, invertir eso en metro, extender la primera línea del metro, en cables elevados y en la demanda de 8 millones de Transmilenio. Preservar las troncales que ya tenemos, mejorar frecuencias, pero no seguir expandiendo este sistema de movilidad que no está dando resultados. Yo creo que tiene que ser complementario. Y ojo, en Transmilenio, ¿cómo se sintió, Carlos Fernando? Eso no da más. Claro, porque es que Luis Ernesto, ¿sabe cuándo fue la última vez que hicieron 1 kilómetro de Transmilenio? ¿Y por qué quiere seguir haciendo Transmilenio? Pero ¿por qué quiere seguir haciendo Transmilenio si ya sabemos que no es la solución? En vez de hacer metro, en vez de hacer soluciones de movilidad alternativa. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo 1 kilómetro de Transmilenio en Bogotá? Pues es que está frenado. ¿Pero cuándo fue la última vez? Porque no había diseño, no estaba todo estudiado, no se ha hecho. ¿Pero cuándo fue la última vez? Pero a ver, pero ese es el tema. No vamos a ponernos de acuerdo porque el tema es que los tecnologistas quieren... Y tenemos que hacer más Transmilenio. Yo creo que es más Transmilenio, pero no lo pongan en blanco y negro. No, hay una línea que es subterráneo y abajo el metro. No, pero es que ya hay una línea. Nos vamos ya a este tema porque no me interesa si es de Peñalosa o si no es de Peñalosa. No, eso no se trata. Precisamente no es de nadie una cosa ni la otra. Son obras de ciudad. Pero la verdad es que esta es una discusión, los invito otra vez en otra discusión porque esta es una discusión que por esa razón no tenemos metro. Básicamente es Colombia, es la única país, la ciudad en el mundo que tiene 10 millones de habitantes y no tiene metro. Es la única. Entonces la discusión, los invito después a otro debate que sea solamente ese, pero por ahora quiero llevarlos a la educación, al tema de la educación. Pero el tema sí es el tema más, un poco más absurdo de Colombia, de los bogotanos, perdón. Pero esta pregunta la hace, ¿quién creo que está aquí por aquí? Juan Carlos Flores, que es el concejal de ASI, sobre educación. Las últimas administraciones de Bogotá le han fallado a la ciudad con sus promesas de construir más colegios nuevos para la jornada única. La administración Peñalosa inscribió en su plan de desarrollo la construcción de 30 colegios nuevos en lote nuevo. De esos, hasta el momento, ya casi terminando su gobierno, solo ha entregado 5. A finales de este año entregará otros 2 más. De 30, apenas 7. Usted, como gobernante de la ciudad, ¿con qué se compromete? ¿Cuántos colegios para jornada única construirá y entregará en su administración? Ángela.
Sí, bueno, tiene toda la razón Juan Carlos, 30 se aprobaron en el plan de desarrollo, son los 5 entregados, los que se entregarán este año, 15 que están en obra, entonces se van a entregar en la próxima administración y hay que seguirle apostando a la jornada única. Y además me gusta esa pregunta porque uno de los ejes en los que baso mi programa es en la educación y educación de calidad. Hoy solamente tenemos 104.000 cupos de jornada única en la ciudad de Bogotá. Me comprometo a triplicar esos cupos de jornada única y también apostarle a una formación con los maestros. Para que haya educación de calidad, muy bien infraestructura, se necesita, claro está. Me comprometo a hacer 15 colegios nuevos para ser realista con la ciudad y no estarle diciendo mentiras a los ciudadanos. Pero sobre todo me comprometo a trabajar de la mano con los maestros. La educación de calidad parte por el personal, por el talento humano. Hoy de 36.000 maestros que tenemos en la ciudad del distrito, solamente 890 están recibiendo becas para doctorados, maestrías y especializaciones, menos del 10%. Yo sí quiero apostarle a la formación de los maestros porque eso repercute directamente en la calidad de la educación. Y quiero hablar de algo importante, porque jornada, solo una cosa, psicólogos en todos los colegios distritales. De los 363 colegios, ni 100 cuentan con psicólogos en cada colegio, y eso también lo necesitamos para jornada única y educación de calidad. Bueno, mira, yo estuve en un colegio que se llama el Pedagógico Nacional, es un colegio público de la Universidad Pedagógica que tenía en la época en que yo estaba doble jornada, jornada de la mañana, jornada de la tarde. Yo sí creo que es fundamental avanzar en la jornada única. Este gobierno ha avanzado de 4% que recibió a cerca de 14%. Hay una tarea por cumplir en ese sentido y hay que garantizar que esos colegios, 30 nuevos que se iban a hacer, que no se van a cumplir todos, y los reconstruidos, se cumplan. Y duplicar eso para garantizar que llegamos fácilmente a por lo menos el 30% o 35% de jornada única en los próximos 4 años. Ahora bien, yo quiero mencionar un tema que es para mí muy importante, y es que la educación, la jornada única es importante, pero no simplemente para aumentar las horas del mismo tipo de formación que se da, sino tiene que ser un aumento para pensar en cómo logramos que el sistema educativo ayude a identificar que el niño entienda o conozca o sepa qué es lo que realmente le gusta, cuál es su vocación. Yo tengo la convicción de que un niño que estudia lo que le gusta, accede a una formación en lo que le gusta, no va a salirse del colegio porque tengo un problema de deserción grave después de noveno, y eventualmente después va a encontrar más fácilmente en una formación profesional, técnica o tecnológica, algo que lo llene y lo haga sentirse realizado. Y yo creo que ahí está la clave de la educación, lograr además felicidad, personas que se desarrollan, profesional también, que son felices. No solamente tecnológico. Por eso, profesional, Claro, técnico, como lo dijo tecnológico. usted, sí. Y eso va a permitir que esta ciudad tenga personas mejor formadas y más felices, más productivas. Yo creo que ahí hay un punto clave en el tema de la educación, es identifiquemos la vocación del ser humano y ayudémosle a explotar eso y a desarrollarlo. Bueno, el único que está acá y de los varios candidatos que hay que dicen, ¿qué hizo? No qué va a hacer, sino qué hizo es que hicimos 42 megacolegios y 30 inaugurados en mi gestión. Eso de escuela, ciudad, escuela es convertir la ciudad en un potencial de educación. Planetario, jardín botánico, todo eso se hizo. La deserción escolar bajó enormemente. La calidad del colegio influye mucho en aquellos conceptos que dicen me soltaron temprano, me escapé del colegio, etcétera, que no sea un castigo, sino sea una posibilidad. Creo que eso se ha avanzado, y se ha avanzado es que en la plática que veo que va a dejar Peñalosa, porque va a haber contratado 48 billones de pesos, a no ser que le sigan tumbando cosas, pero 48 billones de pesos en los colegios no los veo. Y no los veo es que yo, pues aquí puedo salir yo a Juan Carlos responderle con un bingo, 60, 40, no, la plática no va sino para 11, en el actual escenario, porque si vamos a hacer Transmicable, vamos a hacer metro, vamos a hacer, bueno, lo que sea, locales, es que va a dar casi 50 billones de pesos contratados, y ahí no están los colegios. Entonces, en ese sentido, es eso, pero lo voy a decir por razones de tiempo, y que mi compañero pueda tener su posibilidad, aunque no me dejaron en la primera pregunta. Le digo una sola cosa, aquí el reto ya no es educación secundaria, es educación superior. Ese debate aquí de los jóvenes, plantearles el tema de pertinencia, posibilidades de educación y formación tecnológica, que la ciudad, que la universidad llegue a la gente,
Esa es la discusión de fondo. En otra oportunidad... de Nos hecho, toca pues, volver a hacer otra vez otro debate para tocar los otros temas que no pudimos evacuar en este primero. Tiene un minuto. María Jimena, para responderle al concejal, no están esos colegios porque hemos dejado de invertir en la gente. Lucho construyó los colegios porque tiene una prioridad de invertir en la gente, en su educación, en su salud, en su inclusión social. Tenemos que construir los colegios y si hay que construir menos vías en Bogotá para hacer lo más importante que tenemos que hacer en educación, que es preescolar, que es no solo colegios, sino jardines infantiles, para la etapa más productiva y de mayor potencial del ser humano, que es entre el año y los 5 años, tenemos que hacerlo. Las demandas de la economía del futuro van a requerir creatividad, van a requerir solución de problemas, cosas que no resuelvan las máquinas. Y eso es invirtiendo en la primera infancia. Como se me acabó el tiempo, hay que entender que la educación y volver a invertir en la gente tiene que ser la prioridad del próximo alcalde de Bogotá. Así tengamos que sacrificar algo de infraestructura. Lástima, se me quedó una pregunta muy buena de Diego Molano, concejal del Centro Democrático, sobre la calidad del aire. Que me va a tocar volverlos a ustedes a invitar para Movilidad eléctrica, buses eléctricos, movilidad eléctrica y sembrar 1 millón de árboles en Bogotá. Total. Ay, esa me Yo gusta. fui con Diego, una de las autoras del acuerdo de movilidad eléctrica. Vamos a sembrar árboles también en las localidades deficitarias, No localidades como Bosa, no tumbarlos, no más sembrar en localidades como porque sí, Bosa hay que que tiene un sembrar árbol 1 por millón cada de árboles 23 en Bogotá. mientras personas. hay alcaldes que digan que la Banderjama es una cosa, es un lote de engorde y unas vacas, es porque cualquier verde lo vuelve una organización. Eso es lo que hay que evitar. Gente que entienda que el verde es fundamental. Y para mí, que los cerros orientales no permitimos que crecieran más, eso es cierto. si no los rosales ya está de Monserrate. Bueno. Ese es más o menos. Eso es cierto. Yo lo que le planteo a los televidentes es coherencia. Aquellos que han apoyado a Peñalosa, que ayudaron a elegir a Peñalosa, lo apoyaron del Consejo, prometer hacer algo distinto a Peñalosa es difícil. Bueno, nos vamos del aire porque esto aquí es muy complicada el tiempo en televisión. Les agradezco a todos ustedes, muchísimas gracias. Nos evacuamos unos temas, pero no todos. Los invito próximamente a otro debate más cerca para debatir los temas que nos quedaron embolatados. ¿Les parece? Vale. Bueno, pero esa es la idea, Esta era una primera aproximación. Muchísimas gracias y voten por ellos. De eso se trata. Hasta pronto.